después de hablar de la perspectiva de género, continuamos con este curso, en el que vamos a ver ahora un importante tema. ¿Cómo reconocer eventos que violentan a las mujeres? Esto dentro del ámbito político. Seguramente, tú has visto ciertas situaciones, o las has vivido, que no te hacen sentir muy cómoda, pero que te llevan a cuestionarte si realmente estás viviendo violencia o solo es tu imaginación. El problema ha sido que la violencia ha sido tan naturalizada y a veces se presenta de maneras tan sutiles que no es fácil identificarla. Y no es fácil saber que estamos siendo víctimas de violencia. Para identificarla, podemos plantearnos algunas preguntas. ¿El acto u omisión se dirige a una mujer por el solo hecho de ser mujer? Vámonos un poco a reconocer el concepto de violencia política. Carlos Ortiz menciona que la violencia política se refiere a todos los actos u omisiones dirigidos no solamente a obstaculizar, sino a evitar que las mujeres lleguemos a puestos de poder o a puestos de elección popular. Estas violencias son muy variadas porque puede haber violencia de tipo psicológico, verbal, patrimonial, física y sexual. Esta violencia muchas veces se da por el simple hecho de ser mujer. Recordemos que a partir del género, a las mujeres se nos relaciona con ciertos estereotipos y ciertos roles que debemos cumplir. Sobre todo roles que tienen que ver con el ámbito doméstico. Estereotipos de que las mujeres no somos aptas para participar en el ámbito público y por supuesto en el ámbito político. Muchas veces se nos ha dicho que las mujeres no tenemos la capacidad para estar dentro de un partido político y mucho menos para ocupar puestos de dirigencia, porque somos débiles, porque solo estamos interesadas en las labores del hogar, porque solo somos buenas para cuidar niños. Y estos comentarios también los vemos muchas veces en la política. ¿Los has escuchado alguna vez? Tú como mujer, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar lavando los trastes? ¿No deberías estar cuidando a tus hijos? ¿Qué irresponsable eres? Que dejas a tus hijos solos, que no atiendes a tu esposo y que primero estás aquí en el argüende político. Ese tipo de comentarios también corresponden a violencia política. Nos van a cuestionar que por el hecho de ser mujeres no tenemos las mismas oportunidades que los hombres para entrar en la política. Otro aspecto es, ¿tiene un impacto diferenciado para las mujeres respecto a los hombres? Es decir, ¿ustedes han escuchado a cuántos hombres dentro de la política se les cuestiona no estar con sus familias? ¿Cuántos candidatos en tiempo de elecciones y en tiempo de campañas electorales son cuestionados de cómo llevan su vida personal con su vida política? O son cuestionados de que sí son casados y de sus responsabilidades familiares, cosa que a las mujeres sí nos ocurre, como candidatas y como integrantes de partidos políticos. Pero además, esto genera un mayor obstáculo para que las mujeres podamos acceder a puestos de elección. No solo porque nos pone ante el juicio de la sociedad y de otras compañeras y compañeros del partido político, también porque disminuye nuestra autoestima y el creernos capaces de participar en un ámbito político.
También podemos plantear otras preguntas, como la de ¿afecta o anula el reconocimiento y goce o ejercicio de nuestros derechos políticos electorales? Claro, si constantemente nos están cuestionando que por el hecho de ser mujer estamos ocupando un espacio que no nos corresponde en la política, ya está atentando contra nuestros derechos. Recordemos que dentro de nuestros derechos electorales y políticos está el derecho de asociación, de afiliación, del poder participar dentro de partidos políticos, de organizaciones sociales. Y el que nos cuestionen esta situación también atenta contra nuestros derechos. Tal vez no los mencionen de manera muy explícita, tal vez de manera muy sutil. La violencia por eso es a veces muy difícil de identificar. Pregúntate si en algún momento han hecho algunos comentarios, incluso propuestas de tipo sexual, para que tú puedas ocupar algún lugar dentro del ámbito político. Comentarios sobre tu físico también, comentarios respecto a cómo te vistes o cómo luces. Y si esos aspectos físicos van a ser determinantes para que puedas ser candidata o puedas ocupar un puesto de dirección y liderazgo dentro del partido político, dentro de la organización. También podemos preguntarnos si se presenta en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales y del ejercicio a algún cargo público. Por ejemplo, las elecciones del 2021 son consideradas las más violentas para las mujeres. De todos los asesinatos de candidatas y candidatos, el 65% fue contra mujeres. Esto nos muestra la enorme cantidad de violencia que aún existe contra nosotras por exigir, por ejercer el derecho a ocupar una candidatura y buscar un puesto de elección popular. Y este es el ejemplo más extremo, pero como este también encontramos campañas de desprestigio contra varias candidatas, en donde a partir de cuestionar su sexualidad o su físico, ponen también en tela de juicio sus capacidades de liderazgo político. Y además hacen ver ante la sociedad que no son dignas de ocupar un lugar dentro de los congresos federales, locales o dentro de las senadurías o dentro de cualquier puesto de elección popular. ¿Has escuchado de esto? También podemos ver cómo a las mujeres, por ejemplo en el caso de los medios de comunicación que también ejercen violencia política, se enfocan más en su vida personal y en criticar cómo se ven, cómo se visten, cómo es su físico, incluso a manera de burla. Esto también atenta contra nuestros derechos políticos y es una forma de violencia. Y muchas veces incluso pasa como una forma divertida, porque los medios de comunicación, incluso desde el humor, también pueden llegar a ejercer violencia política contra la mujer. De acuerdo al Instituto Nacional Electoral, la mujer que ha sido víctima de violencia política en razón de género también puede externarlo directamente. Es decir, otra forma de reconocer la violencia política es si las mujeres directamente presentan la denuncia ante las instancias correspondientes, ya sea dentro de sus partidos políticos o en instancias de gobierno. También hay personas que, siendo testigos de la violencia política, denuncian estos hechos. ¿Tú te has encontrado en esta situación alguna vez? ¿O alguna vez has sido testigo de una situación de violencia y has recurrido a las instancias de tu organización o partido político? ¿Qué te han respondido? ¿Qué te han contestado?
las han tomado en cuenta? En el caso de los partidos políticos, es su deber hacer una investigación y sancionar. Por supuesto que si se presentan denuncias de violencia política, lo primero que tienen que hacer los partidos políticos es investigar para saber qué tan cierto y qué tan válida es esta denuncia. Llamar a testigos, escuchar a la víctima, también interrogar al presunto agresor para tener todos los elementos y entonces sí hacer algún dictamen, dictar alguna sentencia o alguna sanción hacia esta persona que está ejerciendo violencia política. También tiene la obligación de diseñar modelos y estrategias de denuncia para todas las militantes que quieran interponer alguna acusación o alguna denuncia por violencia política. Esto siempre desde una perspectiva de género, desde los derechos humanos y por supuesto desde la interseccionalidad. Es importante que cada partido político deje muy claro a sus integrantes cuál es la ruta a seguir en el caso de vivir violencia política, a dónde deben recurrir y cuál va a ser el procedimiento que va a seguir. Pero siempre debe respetar sus derechos humanos, evitar revictimizar a las personas y por supuesto tomar en cuenta sus particularidades. No es poco común que mujeres en comunidades indígenas vivan violencia política, que sean coartadas en sus derechos. Hemos visto casos donde hay mujeres que han sido agredidas físicamente, latigadas por el querer ejercer su derecho a ocupar un puesto de decisión. Entonces, también es importante que los partidos políticos tengan documentos y estos procedimientos estén accesibles para todas las personas. En comunidades indígenas sería importante, por ejemplo, que estos documentos estén en la lengua originaria de la víctima, para que ella pueda entender adecuadamente cuál es el procedimiento a seguir. También si tenemos militantes con discapacidad, debemos tomar en cuenta estos aspectos para hacer de su conocimiento todos estos procedimientos que llevan a que ella encuentre la justicia dentro de su partido político. Es importante también contar con personal calificado. Por eso hay que tener personas que estén calificadas y cualificadas para atender este tipo de situaciones. Sobre todo, que tengan el conocimiento de la perspectiva de género para evitar caer en revictimización y en prejuicios que solamente van a entorpecer el acceso a la justicia para las mujeres. También es importante la formación en perspectiva de género, como ya lo mencionamos, en todos los niveles del partido. Esto no solamente es necesario, sino es imperativo que dentro de los partidos políticos tengamos esta formación, porque nos va a permitir, por un lado, reconocer cuando se está viviendo una situación de injusticia o de violencia política. Por el otro, a reconocer de manera plena nuestros derechos políticos como mujeres, y por el otro, a crear estas estrategias adecuadas para poder atender cualquier caso de violencia política que se presente.